Canal I. Estamos de vuelta con más información acá en Noticias Canal I. Recuerde también que puede seguirnos a través de nuestras redes @Noticias Canal I. ¿No es así, Zair? Así es, pueden hacerlo en cualquiera de nuestras redes sociales o visitar nuestro sitio en internet www.canal-i.com. Allí hay información interesante que queremos compartir con ustedes. Por lo pronto avanzamos. El secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, respondió a las declaraciones emitidas por el jefe de la Delegación de Diálogos de Paz, Jorge Rodríguez, quien aseguró que la coalición opositora no ha cumplido su parte de los acuerdos logrados en los acuerdos políticos que se han realizado en el país. El dirigente político de oposición asegura que el diálogo del que habla el sector del gobierno no existe y resaltó que no han cumplido con la liberación de los presos políticos, medida que a su juicio es necesaria materializar para poder desarrollar un encuentro sincero entre la oposición y funcionarios del gobierno venezolano. Señor Rodríguez, es que la gente no puede esperar los tiempos de un gobierno cuando sus hijos se acuestan sin tener que comer. Ese es el verdadero drama que estamos viviendo en el país. Y por eso hoy queremos ratificar frente a los venezolanos. Nos parece absolutamente irresponsable, inaceptable, que ninguno de los funcionarios de este gobierno esté hablando ahorita de lo que son los procesos electorales que tienen que venir. A su juicio, actualmente las instituciones del gobierno violan los derechos de todos los venezolanos. Nunca habíamos tenido un país con la violencia que hoy tenemos. Nunca habíamos tenido un país con la violencia institucional que hoy tenemos, señor Rodríguez. Se llevaron preso un diputado, sembraron a un concejal en Maracaibo, Jorge Luis González, lo tienen detenido sin ninguna razón. No están utilizando ninguna de las cadenas de las reglas normales de la justicia. Guanipa acotó que lo antes posible la Mesa de la Unidad Democrática presentará a los facilitadores un documento sobre el diálogo. Resaltó que podría ser esta semana. Desde Caracas, Venezuela, Patricia Bolívar, Noticias Canal I. Como irresponsable calificó Héctor Rodríguez las acciones de la oposición venezolana por no cumplir con el 1% establecido por el Consejo Nacional Electoral para la inscripción de la Mesa de la Unidad Democrática como partido político de cara a unas elecciones en Venezuela. Veamos. Según el dirigente político del partido del gobierno, la oposición venezolana no cumple con los parámetros establecidos dentro de la ley electoral en el país. Destacó que buscan culpar al gobierno venezolano por la recolección de firmas que certifiquen a la MUD como partido político. Tiene que los líderes de la oposición dejar de perder el tiempo, como lo han perdido en los 2 últimos años, dejar las peleas internas y montar su estructura en recolectar, creo que la ley manifiesta el 0,5% del electorado en la mitad de los estados. Es decir, si los partidos de la oposición no cumplen con ese requisito, es por la irresponsabilidad del liderazgo de los dirigentes de la oposición que andan matándose, peleándose a cuchillos entre ellos a ver quién es un posible candidato a gobernador, a alcalde o a presidente. Exigió a la oposición venezolana que coordine para entablar un diálogo en el país donde reine la paz y así evitar que se repita lo vivido en el 2014. Entonces, cuando estamos planteando esto, lo planteamos por la paz del país, lo planteamos porque tiene que dirimirse las diferencias políticas que existen y van a seguir existiendo, porque es lo natural de una democracia, tienen que dirimirse racionalmente, en paz, y es natural que los dirigentes dialoguen. Para finalizar, invitó a todos los jóvenes a participar en las actividades programadas por la Semana de la Juventud, que culmina el próximo 12 de febrero en La Victoria con un desfile cívico-militar. Desde Caracas, Venezuela, Jesús Sáez, Noticias Canal I. Gracias a nuestro compañero Jesús Sáez. El partido político COPEI introdujo un documento ante el Consejo Nacional Electoral para denunciar el supuesto plan del gobierno venezolano de eliminar varios partidos de oposición. A las afueras del poder electoral, en el centro de Caracas, el secretario nacional de la Tolda Verde, Robert García, aseguró que se está planteando un proceso de renovación de partidos políticos, pero con dificultades para que ninguna organización pueda legitimar a sus militantes. Y el Consejo Nacional Electoral debe entender que el proceso de relegitimación y de renovación de los partidos políticos no es un proceso para acabar los partidos políticos, todo lo contrario, es un proceso para ayudar a relegitimar la mayor cantidad
de opiniones diversas, de pluralidad en el tarjetón electoral y están haciendo un proceso de renovación que pretenden anunciarle al país, donde se deja a un lado las organizaciones políticas y solo tengamos un partido en Venezuela, que sería el Partido Socialista Unido de Venezuela. COPEI sostiene que este proceso pretende encauzar a los venezolanos y a las organizaciones políticas en un proceso de renovación que tardará meses y atrasará cualquier convocatoria a elecciones que haga el Consejo Nacional Electoral. Ya lo decía Nicolás Maduro, que se preparan para elecciones del 2018 y los venezolanos nos preguntamos, ¿y las elecciones del 2017 y las del 2016 que fueron vencidas como las elecciones regionales? Es por eso que hoy venimos a advertirle a la población, más allá de decirle a los rectores que conocemos cuál va a ser la jugada o cuál va a ser el mecanismo que van a implementar en las próximas semanas, alertar al país de la pretensión del gobierno nacional de prepararnos por un escenario electoral el próximo año sin partidos políticos. Las organizaciones políticas de oposición acudirán a instancias internacionales si se anuncia un cronograma y reglamento de renovación de partidos lleno de dificultades. Desde Caracas, Venezuela, Anaís González, Noticias, Canal I. Y el Comité Político Nacional del Partido Alianza Bravo Pueblo dirigirá una carta a la Mesa de la Unidad Democrática y a la Asamblea Legislativa Venezolana para rechazar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral. Objetan que los partidos políticos previamente registrados en el Poder Electoral no puedan participar en las próximas elecciones regionales. Consideramos de que esto vulnera y viola lo que es la organización ciudadana y por supuesto también atenta contra los derechos humanos de nosotros los venezolanos al no permitir de que vayamos a un proceso electoral cada quien con su tarjeta. Resalta que la tarjeta de la Unidad Democrática es la vía para medir fuerzas. Ofrece su opinión sobre el proceso de diálogo que ha retomado el presidente Nicolás Maduro. Nosotros consideramos que por supuesto ya que usted tiene la soga al cuello, tiene el agua al cuello y que no ve por ningún camino la aprobación de esos acuerdos y proyectos a nivel internacional que requieren la aprobación de la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 154 de nuestra Constitución, usted ahorita va a tratar de ver cómo endereza ese entuerto. Para ABP, la vía del diálogo es factible solo si el gobierno venezolano cumple con el pedimento de la coalición opositora. Desde Caracas, Venezuela, David Ramírez, Noticias, Canal I. Y el dirigente del partido Primero Justicia, Juan Requesens, acudió este lunes a la sede de la Fiscalía General de la República de Venezuela para consignar un documento donde exige que se respete la inmunidad parlamentaria, así como también el libre tránsito a los poderes públicos y que se encuentre el responsable de los presuntos delitos cometidos por la Guardia Nacional Bolivariana en el Consejo Nacional Electoral el pasado jueves. Por las madres que han sufrido violaciones, por los padres que han sufrido atropellos, por la violación de los derechos humanos, por nuestros hermanos presos. Pero nosotros, además de la denuncia, vamos a seguir movilizados en la calle, luchando por el mejor porvenir y luchando por recuperar ese derecho al voto. El también parlamentario aseguró que las rectoras del Poder Electoral se esconden, aunque confía en que la coalición opositora rescate el derecho al voto en el país. Y este lunes el partido político Voluntad Popular exigió a la Fiscalía que garantice el cumplimiento de la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de este partido y de varios de sus dirigentes. El alcalde del municipio Latillo, David Smolansky, aseguró que las intenciones que tiene el presidente venezolano es ilegalizar al partido de la Tolda Naranja y de esa forma poder desactivarlo como organización con fines políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que garantice la vida y la integridad física de 4 activistas de Voluntad Popular como lo son Freddy Guevara, David Smolansky, Ismael León y Juan Carlos López Cruz. Es muy importante estas cautelares que ha dado la CIDH a Voluntad Popular. Es inédito una cautelar de la CIDH a un partido político. Si bien es cierto que hay pues algunos activistas, autoridades de Voluntad Popular nombrados específicamente en esta cautelar, esta misma también habla de la persecución, hostigamiento, amenazas, difamaciones a las que ha estado sometido Voluntad Popular específicamente en estos últimos 3 años.
Asimismo, la consultora jurídica de esta tolda política, Ana Leonor Acosta, resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comprobó que ya son 263 activistas que han sido perseguidos y encarcelados. Además, solicitó mejorar las condiciones de quienes aún se encuentran tras las rejas. Además de esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a las condiciones de reclusión de otros de nuestros activistas, como son John Goycochea y Delson Guárate. Pide al Estado venezolano que adapte las condiciones en los centros de reclusión, como son la cárcel 26 de julio y el helicoide, a los estándares internacionales. El alcalde del municipio de Latillo agregó que aún no apoyan el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición, ya que a su juicio no existen las condiciones dadas para continuar con un diálogo sincero. Desde Caracas, Venezuela, Patricia Bolívar, Noticias Canalí. ¿Y usted qué opina? ¿Continúa el diálogo en Venezuela o no? Sería bueno conocer su opinión a través de nuestras redes sociales, @noticiascanalí. Atención, y en nuestro compromiso solidario con Venezuela presentamos un servicio público a continuación. La señora Juana Padrino, de 73 años de edad, sufrió un accidente cerebrovascular y está recluida en un centro de salud en la localidad de Saraza, en el estado Guárico. Para ella se requieren con carácter de urgencia, atención, los siguientes medicamentos: Somacina o Citit en tabletas de 500 miligramos, Nimotop o Nifelán en tabletas de 30 miligramos, Tropecer de 90 miligramos o Nimodipina de 30 miligramos. Quienes tengan la posibilidad de colaborar con esta señora, Juana Padrino, pueden comunicarse con su hijo a través del número celular. Escuche bien, 0416-513-2492, repito, 0416-513-2492, o comunicarse a nuestra redacción acá a Noticias Canalí a través del número 0212-273-2911. Repito, 0212-273-2911 si usted quiere colaborar. Ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa acá en Noticias Canalí, pero no se despegue de nuestra pantalla porque al volver conoceremos qué pasa alrededor del mundo, ¿no es así, Seir? Hay información a nivel internacional muy importante para conocer la previa del diálogo por la paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Regresamos. Noticias Canal I.